Hay una calle en esta ciudad que parece igual a todas las demás. Casas medianas, carros del año que no es este, árboles que ya crecieron solos porque nadie los sembró con intención. Y en esa calle vive Doña Carmen. Doña Carmen tiene 67 años, una silla plástica verde frente a su ventana y un superpoder que ella misma desconoce. Lo sabe todo, o al menos cree saberlo todo. Ella sabe cuándo llegó tarde el esposo de la número 8, sabe cuándo la del 12 se tiñó el pelo, sabe cuándo el perro del fondo ladró 3 veces seguidas y eso, según ella, significa lluvia o problemas. Generalmente dice que son las dos cosas. Pero hoy Doña Carmen tiene un tema favorito. Mira, esa familia, ahí van otra vez, saliendo, como si fueran ricos. Y el fin de semana tuvieron gente en la casa, asados, música. ¿Eso con qué se paga? Porque yo lo que sé es que él trabaja en una empresa que no es ni la mitad de lo que aparenta. Y ella hace cositas por internet. ¿Eso es trabajo? Porque en mis tiempos, trabajo era trabajo. Doña Carmen no es mala persona, que quede claro. Doña Carmen simplemente solo puede ver lo que está del lado de afuera de la ventana. Ahora vamos al otro lado de esa ventana. Vamos adentro. Vamos a conocer a Martín. Martín tiene 42 años. Tiene una esposa que se llama Laura. Tienen 5 hijos. 5. No fue un error de tipeo. 5 hijos con nombres, con hambre, con sueños y con zapatos que se rompen exactamente cuando uno menos tiene presupuesto para reemplazarlos. ¿Y Martín? Martín tiene una obsesión. No es el fútbol, no es una moto, no es irse de rumba los viernes. Martín está obsesionado con el dinero. Y cuando digo obsesionado, no lo digo como insulto, lo digo como descripción clínica y honesta de alguien que se despierta a las 4 de la mañana pensando en números, que tiene una libreta física, con lapicero, donde anota todo, que cuando ve una oferta en el supermercado no la ve con los ojos, la ve con algo más profundo, con algo que casi duele. Desde niño, Martín vivió en una casa donde el dinero llegaba con drama y se iba sin avisar, donde la quincena era un evento, donde su mamá rezaba los viernes no solo por fe, sino porque el lunes había que pagar y todavía no cuadraba. Y eso lo marcó, no con trauma visible, no con heridas que se notan, sino con algo más silencioso y más poderoso, con una decisión. Yo no voy a vivir así, mis hijos no van a vivir así. Eso lo decidió Martín a los 14 años, viendo a su papá colgar el teléfono con la cara que uno pone cuando acaba de decirle a alguien que no puede pagar. Esa cara específica. Martín la guardó en algún lugar de su pecho y la convirtió en combustible. Pero el mundo no siempre entiende la obsesión bien intencionada. Hubo un tiempo, y Martín todavía lo recuerda, en que alguien en una reunión familiar dijo, sin querer, pero diciéndolo, Martín siempre está con lo del dinero. Parece que solo piensa en eso, como si la plata fuera lo más importante en la vida. Y lo dijeron con esa sonrisa que no es sonrisa, que es juicio disfrazado de observación. Laura lo vio. Laura siempre lo ve todo. Y esa noche, cuando los niños estaban dormidos y la casa olía a lo que huele una casa cuando por fin está en silencio, ella le preguntó, «Laura, ¿te dolió lo que dijeron?» Y Martín tardó un momento, uno largo, y luego dijo, «Martín, no me dolió que lo dijeran, me dolió que no entendieran la diferencia». Laura, ¿qué diferencia? Martín, entre querer dinero para tenerlo y querer dinero para no depender de nadie. Porque Martín no quería un carro de lujo. Bueno, sí quería uno, seamos honestos, pero ese no era el punto. Martín no soñaba con una mansión, no pensaba en viajes en primera clase ni en relojes que cuestan más que su primer sueldo de 3 años. Martín soñaba con algo que es muy difícil de explicar a quien no lo ha necesitado. Soñaba con poder decir que no. Soñaba con poder decir que sí. Soñaba con que un martes cualquiera, a las 10 de la mañana, si uno de sus hijos tenía una obra de teatro en el colegio, él pudiera estar ahí, sin pedirle permiso a nadie, sin contar los días de vacaciones que le quedaban, sin ese nudo en la garganta de quien sabe que su tiempo no le pertenece del todo. Eso era,
lo que quería Martín. Y eso no tiene nombre bonito en las redes sociales, no genera likes, no impresiona en reuniones, no lo puedes mostrar en una foto, pero es quizás la forma más pura de riqueza que existe. Ahora, sobre lo que veía doña Carmen por la ventana. Las salidas, sí, eran reales, pero lo que doña Carmen no sabía es que esas salidas eran planificadas con meses de anticipación, que existía una carpeta, literal, una carpeta en el computador llamada Momentos, donde Martín y Laura iban guardando pequeños fondos para experiencias. No para cosas, para momentos, porque habían aprendido con años y con tropiezos que el dinero gastado en recuerdos con sus hijos era el único gasto del que nunca se arrepentían. Los compartires en la casa, también reales, pero lo que doña Carmen no veía era que eran los vecinos los que traían la mitad de la comida, que la música era un parlante Bluetooth que tenían desde hacía 4 años y que el verdadero lujo de esas tardes no era lo que se ponía en la mesa. Era que Martín estaba presente, completamente presente, sin el teléfono del trabajo sonando, sin la ansiedad de quien debe algo, sin esa niebla mental que tiene la gente que vive apagando incendios financieros cada mes. Presente, libre, ahí. Eso era lo que nadie veía. Hay una pregunta que Martín le hace a sus hijos mayores cada vez que puede, no como lección, como conversación. Les pregunta, ¿qué preferirías? ¿Tener mucho dinero pero nunca tiempo? ¿O tener tiempo suficiente pero sin excesos? Y los hijos, que ya tienen la edad en que uno empieza a entender que las preguntas de los padres casi siempre tienen una historia detrás, lo piensan de verdad, y la respuesta, siempre, después de pensarlo, termina siendo una variación de lo mismo. Quiero poder elegir, papá. Y Martín sonríe, porque eso, exactamente eso, es lo que él lleva construyendo desde los 14 años, viendo la cara de su papá colgando ese teléfono. No fortuna, no fama, la posibilidad de elegir. Vivimos en una época en que confundimos muchísimas cosas. Confundimos el que gasta con el que tiene, confundimos el que ahorra con el que es tacaño, confundimos el que invierte su tiempo con el que es vago, confundimos el silencio financiero con el fracaso. Y mientras hacemos esas confusiones, hay personas como Martín que trabajan en silencio, que construyen en silencio, que dicen no a cosas que no necesitan para poder decir sí a lo que de verdad importa. Y el mundo los mira por la ventana y dice, qué raro ese tipo. La riqueza más difícil de ver es la que no se usa para impresionar a nadie. Doña Carmen sigue en su silla. Hoy vio a Martín salir con sus 5 hijos a las 9 de la mañana. Un martes cualquiera. Frunció el ceño. ¿Y ese man no trabaja o qué? Y ahí está la pregunta más interesante de toda esta historia. No la que hizo doña Carmen, sino la que tú y yo deberíamos hacernos. ¿Cuántos Martínez conocemos y los estamos juzgando por la ventana? ¿Y cuántos de nosotros llevamos años trabajando duro para tener más, sin habernos preguntado nunca ¿para qué? Porque hay algo que Martín entendió que muy poca gente entiende a tiempo, que el dinero tiene un valor que no aparece en ninguna cuenta bancaria, un valor que no se cotiza, que no se exhibe, que no genera envidia porque nadie lo puede ver. Y ese valor se llama... Bueno, eso lo hablamos la próxima vez.